lo está llamando como es un pecado, ¿verdad? Es un pecado que no es agradable delante de los ojos de Dios. Mira cómo él se expresa diciendo, cosa mala, dice, qué mala cosa es esta que hacéis vosotros. ¿Y a qué se está refiriendo? Bueno, cuando profanamos el día que Dios ha separado, que es para reposo para nosotros. O sea, nosotros nos damos de cuenta que hay un día que Dios ha consagrado para que nosotros se lo dediquemos a Él. Pero sin embargo, Dios nosotros nos ha regalado 7 días, 6 días para que nosotros pudiéramos trabajar, involucrarnos, etcétera, etcétera. Pero un día nos pidió, y me encanta que la escritura que tú leíste dice, pero vosotros, dice, añadéis ira. Mira cómo dice, le añadéis ira. O sea, que están provocando a Dios. O sea, y cuando a veces no nos damos de cuenta que nuestras acciones están ofendiendo a Dios. Siempre me toca una conversación que tuve hace poco con un pastor amigo mío, y en una reunión que tuvimos, él expresó que a veces ignorantemente pecamos y no nos damos de cuenta que existe, ¿verdad? Un día que Dios ha separado. Un día que Dios ha separado para que nosotros lo consagremos para Él. Amén. Y eso es un factor bien importante, ¿verdad? Saludo a la hermana Rosa que se está conectando con nosotros ahora. Y eso es un factor muy importante. Me encanta. Mira cómo dice más abajo. Dice que se cierren las puertas. Dice, y ordené que no las abrieren hasta después del día de reposo. O sea, Nehemías le había dado instrucciones al pueblo de que trancaran las puertas. Él no quería que nadie estuviera trabajando. Y esto es un punto, ¿verdad? Yo creo que es muy importante, porque creo que muchos cristianos hoy en día, pues tratando de sobrevivir, especialmente en una economía, ¿cómo se dice?, bastante complicada, ¿verdad? Financieramente, ¿verdad?, agotable, y a veces la tentación de trabajar 7 días a la semana se nos puede acercar fácilmente, y comenzamos a disminuir los servicios que nos congregamos, y poco a poco eso es profanarle el día que Dios ha consagrado, que fue lo que aprendimos el miércoles pasado. Voy a pasar a la próxima pantalla, si la hermana mía ya la tiene ahí. Bienvenido. Amén. Bienaventurado. Dice, bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Profanar, tratar sin el debido respeto una cosa que se considera sagrada o digna de ser respetada. Mira cómo se expresa. La palabra profanar significa tratar sin el debido respeto una cosa que se considera sagrada o digna de ser respetada. O sea, creo que la definición de profanar como que nos explica, y a veces, hermana Miriam, nos damos de cuenta que cometemos el error que no estamos valorizando, ¿verdad? Como dice el significado de la palabra profanar, dice tratar sin el debido respeto. O sea, no le estamos dando el respeto que merece, ¿verdad? El día de reposo. Y pregunto, hermana, mira, ¿por qué creemos que Dios ha establecido un día de reposo o un día separado para Dios? En Génesis se expresa como que un día consagrado para Él. Bueno, yo creo, ¿verdad? Dios lo que siempre ha querido de nosotros es que nosotros nos acerquemos a Él, ¿verdad? Y ese día nosotros lo que hacemos es que le damos gracias a Dios, y al mismo tiempo también aprendemos de lo que Dios quiere que nosotros, de lo que está en la Biblia, de verdad, de los mandamientos, de los estatutos. También nosotros nos fortalecemos en el Señor. Amén. Cuando nosotros apartamos ese día para el Señor, y también es una bendición que Dios derrama en nosotros, ¿verdad? Porque
sabemos que hemos agarrado ese día para consagrarlo a Él. Yo le añado también, hermana Miriam, de que Dios, conociéndonos nosotros, sabiendo lo mucho que nos descuidamos, ¿verdad? Yo lo comparo como un matrimonio, ¿verdad? El matrimonio, para que se pueda hacer de bendición, necesita un tiempo consagrado para ellos solos, ¿verdad? Hay parejas que cogen vacaciones y se van solos sin los niños, o se separan, toman un tiempo en que ellos salen a comer, a compartir. O sea, esa intimidad es esencial. Por más afanes que tengan, por más problemas, por más dificultad, tienen que sacar un tiempo que es consagrado para el matrimonio, ¿verdad? Y creo que eso es lo que Dios también está deseando. Dios desea un momento, un tiempo que nosotros separemos este día para Dios. 6 días nos ha dado Dios para nosotros, pero el último día, o en este caso, para nosotros el primer día, Dios lo ha consagrado para Él. Amén. Y a veces, como dice el significado de la palabra profanar, lamentablemente dice, lo tratamos sin el respeto que se merece. Mira cómo dice, si trayere del día de reposo tus pies, dice, de hacer tu voluntad, dice, en mi día santo. Me encanta la frase que usa aquí Nehemías. Déjame buscarlo que me pasé, disculpe. Isaías, mira cómo dice, si retrayeres del día de reposo tus pies y de hacer tu voluntad en el día santo, en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová. Mira cómo se expresa el profeta Isaías. Le dice, si tú frenaras tus pies, o sea, si tú dejaras de trabajar, de movilizarte, dice, en mi día santo, mira cómo se expresa Jehová. En mi día o sea, este día me pertenece a mí. Amén. Y dice, y si lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, dice, no andando en tus propios caminos. Y lo venerares. Porque te equipaste en las Sí, dice, y no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. O sea, se está refiriendo lo que hablamos, Amén. lo que andamos, lo que buscamos, aún nuestra propia voluntad. Tu voluntad. O sea, Dios quiere que ese día lo dediquemos para Él. O sea, este día le pertenece a Dios, no me pertenece a mí. Este día yo lo consagré para Dios. O sea, si nosotros aprendiéramos a vivir de esa forma, yo te garantizo, como estaba aconsejando yo a una persona esta semana, si tú comienzas a consagrarle a Dios, aunque sea un día a la semana, te van a dar de cuenta que Dios te va a proveer tus finanzas, Amén. tu salud. O sea, Dios te va a bendecir por lo demás. Dice en la Escritura que a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y después dice, y lo demás vendrá por añadidura. Añadidura. Me gusta, hermano Rubén, que dice, ni hablando tus propias palabras. En otras palabras, Dios lo que quiere es que hablemos de Él. Que no empecemos a hablar como decimos nosotros, ustedes, pamplina, de nosotros. No se trata de nosotros. Ese día se trata de Dios. Todo lo que hacemos para Dios, todo lo que vamos a hablar es de Dios. Vamos a contar sus maravillas, vamos a contar lo bueno que ha sido Dios con cada uno de nosotros. Y dice, entonces te deleitarás en Jehová. Por eso es que, y yo digo, hermana Miriam, hay muchas personas que no hemos aprendido a disfrutar lo bonito del Evangelio, lo bonito que es servir a Dios, porque en algo le estamos fallando a Dios. La Escritura dice que mi pueblo perece por falta de entendimiento. Amén. Y no nos damos de cuenta que hay un día que le corresponde a Dios. Mira lo que dice, si nosotros pues refrenamos nuestros pies, si comenzamos en el día, dice en mi día santo, y lo llamaremos delicia, santo, glorioso, si lo veneraremos, si no andaremos en nuestros propios caminos, si lo buscaremos, etcétera, etcétera. Mira lo que dice, finalizando esta escritura, dice, yo te haré subir sobre las alturas de la tierra,
y te daré a comer la herencia, la heredad, disculpe, de Jacob tus padres, porque de la boca de Jehová lo ha hablado. O sea, tenemos promesa, hermano Rubén. Dios no está hablando aquí de una promesa. Dios está ofreciendo bendecirnos si nosotros pues consagramos este día para Él. Este día que Él dice, Él se expresa, dice, mi día. O sea, este día me corresponde a mí. Día santo. Es un día santo, no cualquier día. Es un día santo. Muy, muy importante. Si la hermana Rosa nos quiere ayudar con la próxima pantalla, si quiere leer la próxima pantalla. Hermano, ¿lo conmigo? Sí, hermana. Dios te bendiga. Si quiere ayudarnos con la próxima pantalla. Donde dice el énfasis sí. en el día. Es correcto. Ok. La palabra de Dios dice así. El énfasis en el día de reposo de la creación fue reemplazado con un énfasis en el día de reposo del Cristo resucitado. Desde este momento en adelante, el primer día de la semana, como el día del Señor, es por esto que el apóstol Juan dice en Apocalipsis: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. 1:10. El día del Señor corresponde a su resurrección, porque fue en este día que Jesús se coronó Señor sobre el pecado, la muerte y las potestades. Yo no puedo ver esa parte de la tierra. De la tierra. De la tierra. Amén. Colosenses capítulo 2, versículo 15. Amén. Gracias, hermano. Gracias, hermana Rosa. Aquí está trayendo un contraste de por qué nosotros no guardamos el sábado, sino que consideramos el primer día de la semana como el día de reposo para Dios. No sé si la hermana Rosa quiere decir algo de lo que leyó. Sí, yo quiero hacer, estoy un poquito confundido en esto, porque el sábado, no sé si esto va como referente a esta enseñanza. Yo tengo una amiga, tenía una amiga en el trabajo, y ella me decía que los sábados nosotros, los domingos nosotros no podíamos ir a la iglesia porque era el sábado, el día que el Señor eligió para que nosotros fuéramos a adorarlo y alabarlo a Él. Y me confundí un poquito en esto, porque yo sé que el séptimo día es el día de reposo, pero no se refiere a que debemos dar, por ejemplo, los servicios, los cultos los domingos. Eso es erróneo, que si hacemos los servicios los domingos o no hay un día específico para adorar al Señor. Bueno, sí. De eso específicamente es que se trata esta parte de la clase. Sí. Le voy a traer la respuesta y después le vamos a despedazar poco a poco, ¿verdad? Y primeramente hay que entender que en el Antiguo Testamento, cuando estaban bajo la dispensación de la ley, el día de reposo que guardaban para Dios era el sábado, el último día de la semana. Cuando Jesucristo, ¿verdad?, resucita en el tercer día, ya de ahí en adelante, el primer día de la semana es el día sagrado para Dios. Tú comienzas a ver ejemplos bíblicos donde en el primer día de la semana era que se reunían los discípulos para tomar la Santa Cena, para congregarse, para predicar y enseñar. O sea, ese era el día que le correspondía a Dios. O sea, en el Antiguo Testamento había un día también que le correspondía a Dios, pero antes de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, era bajo la dispensación de la ley y era específicamente el sábado, que era el día de consagración, el día de Jehová. O sea, algo aprendemos, y es que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento hay un día que le corresponde a Dios. O sea, Dios no está, yo soy de los que abrigo la convicción
de que Dios no está de acuerdo que nosotros estemos trabajando los 7 días de la semana y no podemos separar un día para dejárselo esto para Dios. Sea que estemos en la iglesia, congregándonos o compartiendo estudios bíblicos en la casa, o sea, haciendo algo que tenga que ver, que tengamos en mente que esto es para mi vida espiritual, para mi alimento espiritual. Entonces, eso muchas personas lamentablemente, como no saben, se quedan estancados. Hay una doctrina que se llama los sabáticos, y ellos pues guardan el sábado. Lamentablemente eso es un error, porque están estancados en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento vamos a compartir la escritura ahora, que te va a dar de cuenta que el primer día de la semana era el día que ellos utilizaban para eventos como la Santa Cena, el lavado de pies, para reunirse y hablar en las sinagogas, para hablar de las cosas de Dios. O sea, ese era el ejemplo, y de ahí donde salió la cultura, donde nosotros por los domingos nos congregamos el primer día de la semana para darle gracias a Dios. Voy a pasar a la próxima pantalla, hermana mía, si quieres leérmela, y ahí vamos a comenzar a despedazar a lo que habíamos hablado. Dice así en nombre de Jesús: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Gracias, hermana Miriam. Amén. Vamos a analizar rápidamente lo que está señalando aquí en Colosenses capítulo 2, del 9 al 13. Comienza hablando primeramente, ¿verdad? Dice, porque en Él, hablando de Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Después dice, y vosotros, ahora hablándose de nosotros, la iglesia, le dice, estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. O sea, Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Amén. ¿Verdad? Y vamos a darnos de cuenta, hermana Rosa, que aquí le está dando la importancia claramente a Jesucristo. Y mira cómo dice que es la cabeza de toda principado y potestad. En Él también fuisteis, dice, circuncidado con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso y carne. O sea, en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitado. O sea, anteriormente, cuando estaban bajo la ley, había un pacto de la circuncisión que tenían que atravesar los judíos o los que estaban entrando a la religión judaica. Mientras que en el Nuevo Testamento, la dispensación de la gracia, nos está dejando saber que a través de Jesucristo, dice, en la circuncisión de Cristo, sepultado con Él en el bautismo. O sea, cuando somos bautizados, el bautismo representa sepultura. Después dice, en el cual fuiste también resucitado con Él mediante la fe y en el poder de Dios que los lleva a los muertos. Dice, anulando el acto de los decretos que había contra vosotros, que nos eran contrarios, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea,
está haciendo énfasis que hubo un cambio cuando pasamos de la dispensación de la ley a la dispensación de la gracia. Anteriormente nosotros los gentiles, si queríamos ser judíos o entrar a la religión judaica, teníamos que ser circuncidados. Con Jesucristo eso quedó atrás. Entonces, miren lo que dice, voy a pasar a la próxima pantalla rápidamente. Miren lo que dice, el domingo reemplaza al sábado como el día de reposo cristiano. Dice, como podemos ver que los siguientes paisajes, en el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, el apóstol Pablo dice, les enseñaba, eso en el libro de Hechos, capítulo 7, lo que estaba diciendo la hermana Rosa anteriormente. O sea, vamos a comenzar a ver que en la dispensación de la gracia, en la iglesia primitiva, ellos comenzaban a utilizar el primer día de la semana para reunirse. Mira cómo dice, libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 7, dice, y cada primer día de la semana, dice, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. O sea, ahí están los diezmos y las ofrendas. O sea, pero ¿qué día dice? No dijo el último día de la semana. Cada primer día. Dijo cada primer día de la semana. Eso es 1 Corintios 16, versículo 2. O sea, vemos dos ejemplos donde los discípulos, la iglesia primitiva estaba estableciendo la costumbre no de guardar el sábado, sino de reemplazarlo con el primer día de la semana. Y mira lo que dice, la primera observación que hace Lucas sobre los cristianos en el aniversario de su iglesia es esta. Estoy leyendo de Hechos capítulo 2, versículo 42, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Dice, desde el primer día de existencia de la iglesia, la doctrina debe ser vista por los ojos apostólicos. O sea, Lucas expresa en el libro de los Hechos de que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Amén. Nuestro deber, ¿verdad?, hoy en día es al igual perseverar en la doctrina de los apóstoles. O sea, nosotros tenemos que ajustar nuestra vida según los discípulos y los apóstoles dejaron un ejemplo. O sea, la Biblia dice, siguiéndolos el fundamento de los apóstoles. Y vemos dos ejemplos que en el primero es Hechos capítulo 20, versículo 7, que dice que el primer día de la semana, dice reunidos los discípulos para partir el pan. O sea, ¿qué hacían partiendo el pan? Se estaban en la Santa Cena. Sabemos que con la Santa Cena se practicaba el lavado de pies. O sea, y cuando hablamos de la Santa Cena, hermana, mira, estamos hablando de un ¿cómo se dice? Un evento bastante sagrado para Dios, bastante sagrado para Jesús. Es un día hacer esto en memoria de mí. O sea, es uno de los eventos, diría yo, más sagrados que Jesucristo nos dejó para la era de los apóstoles, la iglesia primitiva. Pero no lo hacían el sábado, lo hacían el primer día de la semana, que es el domingo. Y mira, voy a pasar a la próxima página. Si tiene cualquier pregunta o comentario, hermana Rosa o hermana, sí, diga. Quiero decirle que está en lo correcto. Ese era el día que yo estaba pensando, que el primer día de la semana, como suele ser desde el domingo. Pues ese es el domingo, es el día, el día predilecto para ir a congregarnos y a worship the Lord, ¿no? Amén. Amén. Amén, 100%. Ese es el día que nos vamos a ver los ejemplos bíblicos del Nuevo Testamento, que Dios separó, que los apóstoles separaron para hacer la Santa Cena, para reunirse, para hablar, estudiar la Biblia, etcétera, etcétera. Mira lo que dice, hermana mía, se me puede leer la próxima pantalla donde dice el apóstol Pablo. Amén. Disculpe, hermano. Sí, dice, el apóstol Pablo llegó a ser el arquitecto primario de la teología cristiana. Después de su conversión, fue a Arabia. Allí el Espíritu Santo reveló a Pablo progresivamente y abundantemente al cuerpo principal de la doctrina de Cristo. En sus propias palabras,
Pero cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, ni subí a Jerusalén. Gálatas 1 del 15 al 17. Pablo quiso prevenir que la doctrina cristiana fuera manchada con tradiciones o ritos judíos. Parte de este esfuerzo de Pablo fueron sus reuniones regulares con los cristianos en el primer día de la semana, Hechos 27. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. Su propósito de reunirse con los judíos fue en darles conocimiento de Cristo. Hechos 13 del 14 al 14 y 44. Me encanta, hermana Miriam, cuando analizamos el ministerio de Pablo, ¿verdad? Entendemos y aprendemos que el apóstol Pablo, ¿verdad?, se enfocaba en el ministerio, se dirigía hacia el pueblo gentil. Y Pablo trató de evitar que las tradiciones judaicas, ¿verdad?, formaran una sombra sobre los gentiles. En varias ocasiones vemos que él reprende a Pedro porque estaba tratando de judaizar a los gentiles. Amén. Y él estaba dejando saber que ya Jesucristo vino y pagó el precio en el Calvario. Amén. O sea, y entramos en un pacto nuevo. Entonces, pero y enfatiza el apóstol Pablo, que me llama que dice, pero cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en mí, dice, para que yo predicase a los gentiles, dice, ni subí a Jerusalén. O sea que él no regresó a Jerusalén en ese momento. Dice, Pablo quiso prevenir que la doctrina cristiana fuera manchada con las tradiciones y ritos de los judíos. Y eso es muy importante cuando analizamos el ministerio del apóstol Pablo, que se dedicó respecto a dirigirle a los gentiles, porque en muchas ocasiones los judíos, me recuerdo cuando Pedro va a la casa de Cornelio, cuando los ve hablando lengua, dice que los judíos se quedaron atónitos cuando vieron a los gentiles hablar lengua. Que también los gentiles se derramaron. Recuérdense que nosotros representamos los gentiles. Cualquier pueblo que no es de la raza judía cae en la categoría de los gentiles. Nosotros representamos los gentiles. Entonces ellos estaban atónitos de que también a nosotros se nos permitiera hablar en lenguas. Porque en la mente de ellos tenían sus ritos, sus tradiciones, que esto era para los judíos, el pueblo de Dios. Entonces no aceptaban muchos tuvieron ese conflicto. Entonces el apóstol Pablo comienza a reunirse con ellos el primer día de la semana y comienza a hacer eventos como partiendo el pan, que es la Santa Cena, el lavado de pie. Dice que Pablo les enseñaba, o sea, que hablaban de las cosas de Dios. O sea, y vemos Hechos capítulo 20, Hechos capítulo 13, etcétera, etcétera. Hechos capítulo 44, que son escrituras donde vemos que se reunían los apóstoles, pero era el primer día de la semana. Voy a pasar a la próxima. Pastor, diga, sierva. Perdone que le interrumpa. No, para eso estamos. Los gentiles vienen siendo como los cristianos humildes, ¿a qué se refieren los gentiles? Bueno, la palabra gentil en términos bíblicos, ¿verdad?, existen tres razas generales hablando, ¿verdad? Están los judíos, que eso se explica solo, los que son directamente de los hijos de Abraham, de Isaac y Jacob. Entonces, después están los gentiles, que son cualquier persona que no es judío. Y están los samaritanos. Y después los samaritanos, que son una mezcla de judío y gentil. Entonces, la palabra gentil se refiere a una raza, generalmente hablando. Que no es ni judía ni samaritana. Una raza que no es judía o samaritana. O sea, si usted no es judía, usted queda en la categoría bíblica de gentil. No importa si eres dominicana, puertorriqueña, salvadoreña, guatemalteca, de Europa, de España, de Argentina, o sea, si no naciste de la tribu de la genealogía de Abraham, usted no es judía. Pues ahora la próxima es si eres samaritana. Para ser samaritana tiene que ser una mezcla entre una persona judía y una persona que no es judía.
Eso es un samaritano. Ahora, el gentil es cualquier otra persona que no es judío o samaritano. Ok. Entendí. Gracias. Gracias. Hermana, mira, léeme la próxima parte donde dice ellos. Dice, ellos pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Hechos 13:14. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Hechos 13:44. Vale la pena notar que en el séptimo día, el sábado, Cristo estaba en la tumba. En el primer día ya se había resucitado. La cristianidad es una fe de los vivos en Cristo, no los muertos. Somos salvos por la muerte de Cristo, sino por su vida. No somos salvos por la muerte de Cristo, sino por su vida. Pablo en Romanos 15:10, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Amén. Mira cómo se está expresando. Me llama la atención, ¿verdad? El ejemplo que está trayendo aquí el autor, ¿verdad? Dice que vale la pena notar que el séptimo día, que es el sábado, dice Cristo estaba en la tumba. Y la religión cristiana está basada, ¿verdad? Dice, es una fe de los vivos en Cristo, no los muertos. Dice, no somos salvos por la muerte de Cristo, sino por su vida. Si Jesucristo no hubiera resucitado al tercer día, el evangelio no tuviera ningún valor. O sea, por eso nosotros celebramos el primer día de la semana, no el último día, que sería el séptimo, que era cuando Jesucristo todavía estaba en la tumba. O sea, el cuerpo todavía estaba muerto, físicamente hablando. Nosotros comenzamos a darle honra y a partir el pan y a darle reconocimiento a Dios el día de la resurrección, que es el primer día de la semana. Entonces dice Pablo en Romanos 5:10, dice, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. O sea, aquí el fragmento importante que se está haciendo, disculpe que no cambie la pantalla en Zoom, es que entendamos que es por la muerte, es por la resurrección de Jesús, por su vida, que nosotros adquirimos la salvación. Ahora, ¿qué significa eso? Eso significa que nuestra reconciliación fue vigente el primer día de la semana. O sea, no el día anterior, que sería el sábado, día de reposo. Y eso es un punto muy esencial que debemos de captar, especialmente dentro del cristianismo, que nosotros por algo consagramos los domingos para Dios. Amén. Y creo que la próxima parte, ¿verdad? ¿Qué tiempo me queda? Me queda un par de minutos, ¿verdad? Recuerden que esta clase es habla sobre el crecimiento cuando vamos a la iglesia, y el próximo evento que habla es debemos de traer los diezmos y ofrendas. Una pregunta, ¿debemos de traer diezmos y ofrendas? Amén. Estos otros pasos que son uno de los requisitos si nosotros queremos pues serle fiel a Dios. Y la pregunta es si deberíamos nosotros traerle diezmos y ofrendas a Dios. Léeme 1 Corintios 16:2 y después el Deuteronomio 16. Dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Míralo, interesantemente el apóstol Pablo les manda no que cada sábado, sino le dice cada primer día, Que sería el domingo de la semana, hablando del domingo, le dice cada uno de vosotros ponga algo aparte. O sea, según haya y prosperado. aquí estamos hablando en la era de los apóstoles. Y le está hablando ahora no solamente el primer día, sino que también está diciendo, según haya prosperado, guarde algo, o sea, para que no tenga que recoger ofrenda cuando él llega. O sea, el apóstol Pablo estaba enseñando la costumbre de los diezmos
y las ofrendas en el Nuevo Testamento. Mira lo que dice 16 del libro de Deuteronomio. Dice, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Ninguno. Eso es muy importante, de que no lleguemos a la costumbre de llegar a la iglesia con las manos vacías. Esos son factores que son elementos que son bíblicos, hermano. Son bíblicos, hermana. Mira, lee la próxima. Dice Mateos 15:23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, uno de los actos de adoración menos valorados es el diezmo y la ofrenda. No solo es aportar algo para bendecir a la casa de Dios y al sacerdote o pastor, sino que representa la gratitud y el corazón del adorador, ya que el dinero o las posesiones son tan apreciadas por el ser humano que el despojarse de ellas es un acto de reconocimiento y agradecimiento a Dios. Me encanta, hermana Miriam, ¿verdad? Cómo se expresa aquí, dejando saber de que es un acto, ¿verdad?, de reconocimiento y agradecimiento hacia Dios. O sea, Dios te ha bendecido en el transcurso de esta semana. Separa las ofrendas y los diezmos para Dios. Pero como dijimos anteriormente, en la escritura anteriormente, Pablo los exhorta que lo hagan el primer día de la semana. Ese es el día que le corresponde, que la iglesia primitiva acostumbraba no solamente congregarse para el partir el pan, el lavado de pies, para aprender las cosas de Dios, sino también para llevar sus ofrendas y sus diezmos. Y mira lo que dice, no solo para aportar algo para bendecir a la casa de Dios y el sacerdote o el pastor, sino que representa la gratitud y el corazón del adorador, ya que el dinero y las posesiones son tan apreciadas por el ser humano que el despojarse de ellas, dice, es un acto de reconocimiento y agradecimiento. O sea, cuando nosotros tomamos la decisión de darle algo para Dios, una ofrenda, los diezmos, en el primer día de la semana, lo hacemos como un acto de agradecimiento. Esto me lo dio Dios a mí. Entonces yo le quiero separar una porción de lo que Dios me ha dado para Dios. Entonces yo siempre corrijo cuando me dicen, o oigo la frase que dicen, esto yo estoy ofrendando para la iglesia, para el pastor. No, tú lo estás haciendo en agradecimiento para Dios. Y es bíblico. Amén. Es decir, hermana Rosa, ¿me quiere leer la próxima pantalla? Dice, mantener la unidad. Mantener la unidad. Efesios 4, versículo 3, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Cuidar la unidad de la iglesia es la tarea de todos, no solo de un solo miembro del cuerpo, el pastor, como se ha llegado a pensar, sino que todos los miembros deben cuidarse los unos a los otros. Amén. Estamos cubriendo, para hacer un pequeño repaso, los elementos que son importantes para uno incorporarse en una iglesia. El primero que cubrimos fue lo importante que es que nos congreguemos. Yo le di 2 días, ¿verdad?, de estudio bíblico a eso, porque para mí es muy importante, porque creo que es donde muchos cristianos a veces flaquean un poco. No valorecen lo que es el día de reposo. Entonces el primer punto es congregarnos, no dejar de congregarse. El segundo punto es las ofrendas y los diezmos. Como miembro de una iglesia tenemos que aprender a ofrendar y a diezmar. El tercer punto es mantener la unidad, ¿verdad? Mantener la unidad de la iglesia, de la congregación. Y dice en Efesios, dice solícitos en guardar la unidad del espíritu y el vínculo de la paz. O sea, tenemos que luchar para cuidar que haya una armonía dentro del pueblo de Dios. Y eso es un punto, ¿verdad? Yo creo que es bien importante. Voy a leer en Juan capítulo 17, versículo 23. Dice, yo en ellos, y dice, y tú en mí,
para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Mira cómo se expresa, dice, haciéndole énfasis, perfectos, dice, en la unidad. O sea, nosotros tenemos que a todo costo tratar de luchar y pelear para que se mantenga la unidad del pueblo. Amén. Dice, el reflejo de que Cristo está en nosotros, dice, es el espíritu de unidad que opera en cada miembro del cuerpo. Me encanta ahí, hermana mía, porque una de las cosas que me encanta, ¿verdad? Que gracias a Dios me siento muy orgulloso de la iglesia, ¿verdad? Que Dios me ha dado el privilegio de pastorear, porque siempre he escuchado que personas visitan cuando llegan, siempre hacen referencia a la unidad que se siente, la armonía que se siente entre los hermanos, los líderes. Estamos trabajando, o sea, cada miembro es importante. Me tocó mucho, ayer estábamos en una célula en la casa del hermano Antonio, tuvimos un grupo bastante bonito en la casa de él, y me recuerdo unos tópicos que estábamos hablando, hermana, mira, es lo importante que es que luchemos para mantener la unidad del pueblo. Amén. Y le habían preguntado a Michael Jordan, que es un baloncestorista bien famoso, que si cuál es el éxito de la victoria para ser victorioso. Entonces uno de los puntos que tocó Michael Jordan en su entrevista fue que él dijo que es saber mantener la unidad en el equipo. O sea, el equipo tiene que pelear y luchar y caminar unido si van a tener éxito. Y para que una iglesia tenga crecimiento, y yo creo, hermana, mira, en verdad, yo siempre digo que el avivamiento que estamos experimentando en la iglesia, que almas están siendo llenas con el Espíritu Santo, almas están siendo bautizadas, almas están llegando nuevas en las células. Tenemos, en la semana pasada tuvimos 21 personas en la célula del hermano Antonio. Esta semana tuvimos, creo que como yo conté, como 10 a 15 personas. El lunes tenemos otra célula con el hermano Juan. El lunes tenemos la célula nuestra que tuvimos visita aquí también presente. O sea, todo eso tiene que ver con la unidad que se está trabajando el pueblo. Y eso es un fragmento muy importante que no nos podemos olvidar, que tenemos que luchar para mantenerlos. Hermano Rubén, diga. Bueno, regresando un poquito, ¿verdad? De los diezmos, muchas veces nosotros lo pasamos por alto y no vemos la importancia que Dios le da a los diezmos y las ofrendas. Y no es porque Dios necesita el dinero ni las ofrendas, ¿verdad? Es porque Dios siempre quiere que nosotros aprendamos a dar. Dice la palabra de Dios que es mejor dar que recibir. Y también que con eso también seamos obedientes y que nos desprendamos muchas veces un poco de la, ¿cómo se dice?, de las cosas de aquí de esta tierra. Y si nosotros leemos en Malaquías 3:8, dice, ¿robará el hombre a Dios? Dice, pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición. Los maldijo. Porque vosotros, la nación toda, o sea que no se quedó ni uno, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amen. O sea que es una bendición para nosotros, porque Dios no necesita nuestras ofrendas ni nuestros diezmos. Es una bendición para nosotros. Amén. Dar nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Amén. Amén. Y la bendición, ¿verdad?, en nuestras vidas depende de nuestra habilidad de darle a Dios con agradecimiento. Amén. Por eso dice, probarme en esto. O sea, probemos a Dios a ver si Dios es fiel. Amén. Hay una escritura que me encanta, ¿verdad?, que dice, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Entonces, si nosotros probamos a Dios en estas cosas, nos vamos a dar cuenta que Dios es fiel a su promesa.
a sus promesas con nosotros para bendecirnos. Amén. Y hay veces que hermana, mira, que no recibimos bendición, lamentablemente, porque no sabemos. Nosotros mismos nos cortamos la bendición. No sabemos, me gustó la frase que tú dijiste, que es porque no sabemos soltar, nos apegamos tanto a las cosas materiales que se nos hace difícil dar. Por eso en las iglesias es famoso el peso de la ofrenda. O sea, el cristiano que solamente sabe ofrendar un peso, lamentablemente todavía no ha aprendido a ofrendar, a no ser que sea que económicamente no tenga más nada. Exacto. O sea, es diferente. Pero si Dios te ha bendecido. Sí, y no lo decimos porque queremos ser mejor. Muchas veces mucha gente piensa de que, ay Dios mío, él lo dice porque a él le conviene. No, a mí no me conviene, porque de igual manera usted ofrende o no ofrende, yo dependo de Dios. Amén. Dios a mí me va a bendecir, me va a proveer. Pero usted, cuando usted aprende a ofrendar y a dar, Amén. Dios dice que abre las puertas de los cielos. Las ventanas. Las ventanas del cielo para bendecirnos. Amén. Mira lo que dice en Romanos capítulo 12, versículo 10. Dice, o si quiere, hermana Rosa, si lo quiere leer, hermana. Sí, cómo no. Romanos 12, capítulo 12, versículo 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Hebreos 13, capítulo 13, versículo 1. Permanezca el amor fraternal. Segunda de Pedro 1:7. A la piedad, afecto fraternal, y el afecto fraternal, amor. Quien ama a Jesús, ama su cuerpo, que es la iglesia. Amén. Amén. Mira, tres escrituras, ¿verdad?, esenciales, hermana Miriam, hermana Rosa, que habla sobre la importancia del amor fraternal. Y me encanta la frase que dice, prefiriéndoos los unos a los otros. O sea, que Dios te está mandando a que tú le des preferencia a tu prójimo, a tu hermano en Cristo. Y mira cómo dice en hebreo, dice, permanezcáis en el amor fraternal. O sea, que no permita que nada te saque de ese amor fraternal. Los problemas, las dificultades, los desacuerdos, o sea, tantas cosas que a veces caen sobre nuestras vidas, ¿verdad? Las pasiones sobre nuestros eventos. Pero sin embargo nos dice, ¿sabes qué? Permanezcamos en el amor fraternal. Dice, a la piedad, efecto fraternal, y al efecto fraternal, el amor. Mira qué bonito como nos está catando. Si nosotros luchamos para mantener la unidad del pueblo, o sea, hay veces que tú puedes tener la mejor idea del día, pero si va a traer contienda, mejor me la conservo. Amén. Tú quizás tienes el mejor talento en el aspecto de la música, de cantar, de predicar, de enseñar, pero si va a traer conflicto, si va a desunir al pueblo, mejor me lo conservo. Amén. O sea, todo lo hago por la unidad del pueblo. O sea, y eso es un factor muy importante. Recuerda que comenzamos con lo importante que es congregándose, lo importante que son las ofrendas y los diezmos, y ahora llegamos al punto, y creo que voy a terminar aquí por el factor del tiempo. Y creo que fraternal, hermano Rubén, significa amor entre los hermanos. Es correcto, Que sí. nosotros somos hermanos en Cristo, eso es lo que se está refiriendo, amor fraternal. Que deberíamos de luchar por el amor entre los hermanos. O sea, y eso es muy importante en las iglesias, que todos deberían de luchar para tratar de mantener ese amor que es esencial en nuestra, si es que queremos crecer. Amén. Estos son los fundamentos, ¿cómo se dice?, básicos para el cristianismo. Todo cristiano debería de aprender estas cosas. Amén. Para edificar sobre estos fundamentos de los apóstoles. Y el próximo miércoles vamos a cubrir sobre mantener la comunión, que también es muy importante en 1 de Juan del 1, del 6 al 7. Lo quiero dejarlo ahí porque no quiero adelantarme. Quiero saludar a Melba, ¿verdad?, Calderón, que nos estaba viendo por las redes sociales. Gracias a la hermana Clara Rosa también, que siempre nos está apoyando. Espero que se haya seguido mejorando su salud. Yo sé que ya tuvo unos procedimientos. Y también el hermano Edwin, los felicito, Dios me lo bendiga, que me mandó un mensaje, ya su hija está mucho más mejor. Amén, gracias a Dios por eso, estábamos orando por ella.
Los amamos mucho, la familia López, ¿verdad? Los conocemos desde muchos años, desde antes de yo nacer, porque ellos conocían a mi papá cuando estaban en la juventud de Puerto Rico. Y siempre estaban orando por ellos. Me alegro que los exámenes que le hicieron a la hija, pues salió negativa de cáncer ahora. Mira lo bonito que Dios obra cuando la iglesia se une. Quiero hacer un anuncio rápidamente, hermanos. El próximo lunes la iglesia nos vamos para un campamento de lunes a viernes. Los invitamos, si quiere ir con nosotros, están invitados. Es $85 por persona. Los niños son a 55 y es de lunes a viernes. Tenemos un predicador invitado, el hermano Alex Álvaro, que va a estar predicándonos tremendo cielo de Dios. Hoy estaba hablando con él, que empieza a traer a su hermano con nosotros, hermana Miriam. Y también este domingo en la iglesia, la hermana Miriam y yo estamos celebrando, la iglesia nos está celebrando, ¿verdad? 25 años de matrimonio, las bodas de plata. Y si usted está en la área de Brooklyn, de Sheepshead Bay, si necesita transportación, déjanos saber. Va a comenzar el servicio a las 6. Tenemos un pastor invitado y bueno, véngase y gócese con nosotros. Vamos a traer un curso respecto al matrimonio, el hogar cristiano. El tema que hemos elegido es una sola carne, hermana Miriam. Y el hermano Andrades va a estar compartiendo con nosotros este estudio bíblico. Y bueno, va a ser una plática con preguntas y comentarios y le invitamos a todos, hermanos. Amén. Amén. Bueno, Dios bendiga, hermano. Vamos a hacer una oración para despedirnos. Gracias por conectarse. Espero que el sonido pues haya trabajado mejor. Hoy volvimos a conectarle los micrófonos porque el miércoles pasado me di cuenta que se escuchaba el lunes cuando hicimos la célula en inglés, pues la gente que nos vieron por las redes sociales pues no pudieron escuchar bien. Por eso decidimos conectar los micrófonos. Bueno, pues Dios bendiga a todos. Una oración para despedirnos, hermana Miriam. Cualquier petición, siempre estamos a su disposición. Amén. Oremos. Padre, en tu nombre Jesús Nazaret, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tus enseñanzas. Te pedimos, Señor, que tú continúes bendiciéndonos, Señor. Que tú continúes, Señor, abriendo nuestro entendimiento, nuestra capacidad, Señor. Que todos los que escuchan, Señor, tu palabra, Padre Santo, Señor, que tú nos bendiga para la gloria y la honra tuya, Señor. En the name of Jesus we pray. Amén, amén, amén. Bueno, Dios bendiga, hermano. Gracias una vez más a Rosa, a la hermana Cintia, hermano José, a los que nos ven por las redes sociales también, hermana Miriam, ¿verdad? Y bueno, nos vemos, si Dios permite, el próximo miércoles. Amén. Amén. Dios le bendiga.